a precios bastante accesibles. Y bueno, van a tener acceso a los fragmentos de la filosofía antigua, que son muy valiosos, ¿no? Estos son 2 tomos, ¿no? Yo tengo el tomo 1 y el tomo 2 de estos fragmentos, así que nada, es invaluable. Realmente no tiene precio. Bueno, les decía que íbamos a empezar en Pitágoras, ¿no? El fenómeno del pitagorismo en el marco de la filosofía antigua. El estudio del pitagorismo, más antiguo en el marco de la filosofía presocrática, está lleno de dificultades. Valga como advertencia general la observación con la que Guthrie da comienzo a su largo capítulo dedicado al tema. La historia del pitagorismo es, quizá, el tema sujeto a mayor controversia de la filosofía griega. La figura misma de Pitágoras está envuelta en la densa niebla formada por la acumulación de numerosísimos datos, muchos de ellos evidentemente legendarios, que fueron transmitidos casi en su totalidad por escritores que vivieron varios siglos después de su muerte. Sin embargo, la inclusión de este apartado en la presente edición está plenamente justificada si se atiende al enorme influjo sobre el pensamiento posterior, esa corriente o movimiento que partió de aquella personalidad extraordinaria. Es también Guthrie quien en la misma página reconoce que, si bien las informaciones que se dispone acerca del fundador de la escuela son poco seguras, sin embargo es indudable que Pitágoras inauguró una nueva tradición en filosofía, tradición que implica una perspectiva itálica, distinta de la jonia de Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Los que se vayan sumando y quieren saludar o hacer preguntas, lo pueden hacer al margen derecho de su pantalla, ¿no? Ahí yo las voy leyendo y bueno, respondiendo cualquier pregunta, inquietud o algún aporte que quieran hacer, ¿no? En efecto, si el centro de la atención de los milesios estaba en la physis, recordemos que physis se traduce como naturaleza, ¿no? La constitución última de la naturaleza y sus procesos fundamentales, o su arjé, con Pitágoras irrumpe en el campo del pensamiento un impulso diferente, cuyas huellas o consecuencias podrán encontrarse presentes de una forma u otra en las distintas etapas del desarrollo ulterior de la filosofía griega. La imagen de Schadewald emplea para referirse a la irrupción de esta nueva corriente es muy plástica. Es como cuando un río recibe en sí un afluente de gran fuerza. Puede suceder entonces que el río no solo sea enriquecido en su caudal, sino también que quizás su dirección y el modo de su existencia lleguen a ser otros. Un afluente tal fueron, para el proceso del pensamiento, Pitágoras y los pitagóricos. Ahora bien, no es fácil precisar en pocas palabras el contenido o el aporte de ese afluente, tan decisivo para el decurso de la filosofía antigua, cuyos orígenes se hallan en realidad en las costas jonias de Asia Menor, pero que se despliega en el suelo fecundo de la Italia del Sur, en la llamada Magna Grecia. Se le llama Magna Grecia porque, si bien Grecia es el Peloponeso y el Ática y la región de Macedonia, el influjo de la cultura griega se había trasladado hasta Asia Menor, Europa, ¿no? Próximo Oriente. Entonces, de ahí que se llama la Magna Grecia, es decir, es una hegemonía cultural que ejercen los helenos, ¿no? Dice Frankl, se funden varias corrientes, filosofía meditativa, ciencia natural teórica y práctica, reformas de usos y creencias religiosas, solidaridad sectaria de los seguidores y, por último, proyectos sociales y políticos. Todo eso confluye en Pitágoras, por eso Heráclito le llama a Pitágoras y a los pitagóricos los polímatas,
Matha significa conocimiento, ¿no? Matemática significa conocimiento de las formas. Y bueno, los polímathas son los que saben de todo, digamos. Este cultivo de todas las ciencias que hacen los pitagóricos va a ser despreciado por Heráclito, porque Heráclito dice: el que toca todo en realidad no sabe de nada, dice Heráclito, ¿no? De todos modos, si nos viéramos forzados a destacar algún aspecto con el más específico del pitagorismo, haríamos nuestra la opinión de Schadewald, el suelo itálico durante la segunda mitad del siglo VI antes de Cristo. Después volvemos a Cuernavaca. Pitágoras nació en el 570 aproximadamente antes de Cristo y murió en el 490 antes de Cristo, ¿no? Él nació en la isla de Samos. A los 40 años en Crotona forma un grupo que se llaman los aristos, de ahí viene aristócratas, los mejores, ¿no? Que son los que cultivan el espíritu para Pitágoras. Después están los comerciantes, los que buscan el comercio, y después las clases bajas demócratas, ¿no? Recordemos que en las Olimpiadas Pitágoras dividía a los seres en tres. Están los que van a buscar la fama a través de un renombre por ganar una Olimpiada. Hay quienes van a buscar plata, negocios, ¿no? Negotio, y hay quienes van por el ocio, ¿no? El ocio reflexivo, para curiosear. Y Pitágoras introduce a los filósofos dentro de estos últimos, ¿no? Los que van a curiosear. Por eso es que la filosofía es el arte de saber por el saber mismo. Es decir, no es un saber que está al servicio de otra cosa que no sea saber. Si yo digo, por ejemplo, yo quiero estudiar filosofía para hacer buena literatura, bueno, ya no estás haciendo filosofía. La filosofía es un saber por el saber mismo. Yo quiero hacer filosofía para aprender a gobernar a los ciudadanos, a hacer política. Eso tampoco es filosofía. Yo quiero hacer filosofía para entender mejor la Biblia. Eso tampoco es filosofía. ¿Sí? La filosofía no es anchila de nadie, no es sierva de nadie. El valor que tiene una realidad, una persona, no es estar al servicio de nadie. Vos pensá en vos mismo, por ejemplo. ¿Vos sos valioso porque sos útil? La filosofía es valiosa porque es inútil. La filosofía no sirve para nada y ese es el valor. Cuando alguien te quiere, a pesar de que vos hagas o no hagas, al margen de lo que vos haces o no haces, es porque realmente te está valorando. Lo que vos haces, en realidad te estoy utilizando. Entonces no es que vos sos valioso o valiosa, sos útil, pero ser útil no es ser valioso. La filosofía no es útil, entonces es valiosa, porque los que la cultivan no la cultivan por lo que ella hace, sino por lo que ella es, no por lo que ella sirve, sino por lo que ella vale. ¿Sí? Entonces, amar a alguien es estar con él por lo que vale, no por lo que hace, ¿no? Y una persona no es valiosa por ser útil, sino por ser lo que es. La filosofía no sirve, la filosofía es servida. Hola, Guille, no sabía que estabas. Claro, la filosofía no sirve, exactamente. Yo a mis alumnos del colegio les digo, la filosofía no sirve para nada, es un saber inútil. Genócrates y Heráclites de Ponteo, que optan por atribuirle a Pitágoras nociones que son de Platón, como la acuñación del término filosofía. Concebía Pitágoras al cosmos según esquemas morales, y esto no estaba en los milesios, ¿no? Antropológicos y morales, digamos, ¿no? Curiosamente, Platón, que es el primero que va a escribir una historia de la filosofía, en el Sofista 242 CE, hace una historia de la filosofía y no menciona para nada a Pitágoras.
Nosotros que hemos leído mucho a Platón, sabemos que Pitágoras es uno de los grandes influyentes en la filosofía de Platón, ¿no? Está muy presente, ¿no? Sobre todo en los diálogos medios, Pitágoras es central, digamos. En los diálogos tempranos está muy presente Sócrates, en los diálogos medios está muy presente Heráclito y Pitágoras, y en los diálogos tardíos está muy presente en los de vejez a Parménides, ¿verdad? Pero bueno, acá Platón, que hace una historia de la filosofía, no menciona a Pitágoras. Es increíble. Guille, ¿estamos ahí? Me cuenta Guille que se cortó. Bueno, ahí seguimos entonces. ¿En qué parte nos quedamos? Guille, si podés ahí en el margen derecho, decime si es que se perdió algo sustancial de lo que venía desarrollando, para que no queden lagunas, ¿no? Porque es como que se van atando los cabos, ¿no? Yo les decía que en el Sofista 242 CE, Platón hace una historia de filosofía y no menciona a Pitágoras, que es el que más presente está en su filosofía. En las Olimpiadas hay tres clases de personas, ¿no? El bios practicos, que es el atleta, y el comerciante, el que están subsumidos en la vida práctica, ¿no? Si ustedes tienen una vida como, a ver, con qué ropa me visto, si tengo más panza o menos panza, si estoy más o menos flaco, tal o tal cosa, esa es la vida práctica, la bios practicos. Pero una persona que se cultiva, dice Pitágoras, es alguien que vive una bios theoreticos, una vida teorética, ¿no? Que es para los medievales la vita contemplativa, ¿no? Según Heródoto, ojo acá, escuchen esto. Según Heródoto, las sociedades fluviales son las más proclives a engendrar un pensamiento filosófico. ¿Y cuál es la ciudad más fluvial para Heródoto? Esto no lo dice Heródoto, ¿no? Él lanza la frase. Pero yo pregunto y digo, ¿cuál es la ciudad más fluvial de todas? Hola, ¿cómo andás, María Galich? María Eleonora Galich, Guille, es la nieta de Manuel Galich, el filósofo guatemalteco, que fue autor de la Revolución en Guatemala. Y bueno, ella nos acompañó en un programa en Palabras y Verdades. ¿Estabas vos, Guille? No me acuerdo si estabas. Va, creería que sí. Es compañera mía del instituto, del colegio, ¿no? Del colegio secundario. Es Egipto, la sociedad más fluvial de todas es Egipto, eso es así, digamos. O Sumeria, digamos, porque está en medio de dos ríos, ¿no? El Tigris y el Éufrates. El alma es inmortal y renace en animales para luego encarnar en hombres, ¿no? En un proceso de transmutación que se va elevando, ¿no? En un ciclo de 3000 años. Esta idea la trajo a Grecia, lo que ya desarrollamos una vez, Salmoxis, el tracio, quien enseñó a sus compañeros tripulantes a no tener miedo en el barco si se hunde, pues volverían a reencarnar. Pitágoras introduce la idea de que nada es nuevo debajo del sol. O sea, la idea de un tiempo circular, ¿no? De un kíklos. Y esta idea está ausente en los milesios, ¿no? Y en los jónicos. Pero yo les voy a enseñar ahora de dónde surge esa idea de que nada es nuevo debajo del sol. Textual, frase de Pitágoras, y que obviamente ustedes ya saben qué estoy haciendo porque me conocen, y seguramente Enzo Zuleta no necesita ni siquiera que yo lo lea, ¿no?
En el libro de Eclesiastés, que fue escrito por Salomón, el hijo de David. Hola, ¿qué haces, Rebe? ¿Todo bien? Eliseo. ¡Ah, qué grande, Eliseo! Es el Maradona de la psicología. Enzo, ¿cuál es el capítulo donde él dice no hay nada nuevo debajo del sol? Bueno. Bueno, acá en Eclesiastés dice no hay nada nuevo debajo del sol. Lo voy a buscar y se los voy a decir, porque si no, no voy a poder seguir. Ustedes ya me conocen. No hay, y les digo. Listo. Es Eclesiastés 1:9. Estaba ahí. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y no hay nada nuevo debajo del sol, lo dice así textualmente. ¿Hay algo de que se puede decir, aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después, ¿no? Como que uno se olvida, hay una anamnesis en la historia, ¿no? O sea, el presente consiste en olvidar el pasado, ¿no? En una especie de amnesia, perdón, ¿no? Del pasado, ¿no? Por eso podemos seguir viviendo, porque olvidamos el pasado, porque el olvido es la condición para seguir viviendo. Eso lo desarrolló Guille una vez tratando la sutilidad de la historia, ¿no? En la vida. Bueno, Eclesiastés 1:6 entonces, 1:7 y 1:9 en adelante. Pero ¿por qué yo les leo esto, que son textuales cosas? Para que vamos viendo todo el tiempo y cada vez que la filosofía no nace en Grecia, al menos el aspecto material, es decir, el contenido de los temas filosóficos, son muy, muy antiguos, ¿no? Y muchas formas de desarrollar esos contenidos, muchos conceptos tampoco, digamos, ¿no? Para Pitágoras, todo sabio debe hacer un voto de silencio. Es decir, todo sabio debe aprender a callar. Recuerden que Heidegger también dice, ¿no? Solo callan aquellos que tienen algo para decir. Los demás hacen silencio, pero hacer silencio no es callar. Aprender a refrenar tu boca haciendo una especie de votos de silencio. Algunos dicen que eran 5 o 6 años donde vos tenías que hacer silencio para valorar la densidad de la palabra, ¿no? Para no decir cualquier cosa. Para aprender a refrenar tu boca, ¿no? Siempre nosotros decimos algo y nos arrepentimos de haberlo dicho, ¿no? O mandamos un mensaje y después. Eso es porque estamos muy arrojados, ¿no? Con la palabra. Hacer votos de silencio es aprender a establecer una disciplina en la solicitud del decir. Esa disciplina en la solicitud del decir es que se valora tanto la palabra que no se la utiliza en vano. Y si vos vas a hablar algo que no tiene sentido, es mejor que no calles el silencio. El silencio es mucho más precioso que una palabra vana, que una palabra absurda o que una palabra devaluada. ¿Se entiende? Entonces, una persona que aprende a valorar el silencio, aprende a valorar la palabra. Porque solo una palabra digna de ser escuchada vale para callar la hermosura del sonido del silencio. Esto lo toma Pitágoras de las tradiciones budistas orientales, ¿no? Del Vedanta, por ejemplo. Aristógeno, discípulo de Aristóteles, dice: Pitágoras parece haber honrado y adelantado en el estudio de los números, habiéndolo alejado de los usos de los mercaderes
y comparando todas las cosas con números. Es la primera vez que se utilizan los números para hacer filosofía, ¿no? En la antigüedad, los antiguos, los griegos, hacían con los números, hacían teología, religión, mitos, ¿no? Jámblico escribió sobre la vida de Pitágoras, ¿no? Y nos cuenta que en la secta de Pitágoras habían 20 mujeres. Impresionante. Habían 20 mujeres en la secta de Pitágoras. Y habían 3 filósofas, ¿no? Por ejemplo, Hipatso matematiza la mística pitagórica, ¿no? Una de las filósofas. Y habla de la correspondencia entre la octava, la cuarta y la quinta, ¿no? Como proporciones, digamos, ¿no? 2-1, 3-2 y 4-3. Luego de Hipatso, los pitagóricos se dividen en akusmatiki, los que se oyen, los que escuchan, y matematiki, los que ven. Akusmatiki y matematiki. Los akusmáticos son aquellos que tratan cuestiones morales y dietéticas, que han escuchado rumores y creen por rumor. Son aquellos que aceptan un conocimiento por haber escuchado, digamos, ¿no? No tienen el acceso todavía al conocimiento real, sino que se basan en lo que han escuchado, digamos, ¿no? Bueno, acá hay una concepción negativa de la escucha, ¿no? En ese sentido. Y los matemáticos eran más avanzados, eran los que conocen la verdad, ¿no? Un ejemplo de akusmatiki, por ejemplo, son Lisis y Lisias, ¿no? Que van a aparecer después en algún texto de Platón. Pitágoras se escapó del sur de Italia y en Tebas fue el maestro de Epaminondas, general y político, en el siglo IV a.C., que convirtió en potencia a Tebas. Heródoto nos dice en el libro IV: según la información que obtuve de los griegos que habitaban tanto junto al Helesponto y el Ponto, un tal Salmoxis, hombre de existencia real, fue en Samos esclavo de Pitágoras, hijo de Menesarco, aunque opinó que Salmoxis es anterior a Pitágoras. Díganme si se ve bien, si la imagen está bien, si el delay de la imagen es bueno. Bueno, de Salmoxis ya hablamos, ¿no? Y era anterior a Pitágoras. Pitágoras fue el primer griego que viaja a Egipto. Y Sócrates dice: después de llegar a Egipto y hacerse discípulo y amigo de aquellos hombres, el primero que llevó a los griegos una filosofía diferente, siguiendo lo que dice... Gracias, Alfredo. Sí, una filosofía diferente, siguiendo lo que dice en el libro Alfa Aristóteles, ¿no? De que Tales de Mileto es fundador de ese tipo de filosofía y se aplicó con más brillantes que los demás en lo que se refiere a los sacrificios y a los ritos, ¿no? Ahora vamos a hacer un estudio que yo hice bien interesante de filología. Hola Andrés, ¿qué haces? Vamos a hacer un estudio de filología que me tomé el trabajo de hacer buscando en los diccionarios raíces, y comparando raíces he podido llegar a conclusiones bastante dispares, pero que tienen una cierta unidad temática con respecto al nombre de Pitágoras, que es central, porque siguiendo la tradición de Cratilo, el nombre encierra el misterio de la cosa. Pitágoras puede venir de la palabra pitho, es pi, upsilon, zeta, omega, o pithón, de ahí viene pitón, que significa serpiente, y está utilizada en Homero, en la Ilíada 2.519 y 9.505, y en la Odisea 880. Pitágoras puede venir entonces de una gran serpiente, digamos, ¿no? O Pitho agoré, la serpiente que habla, digamos, ¿no?
Bueno, Mari, gracias. Pitágoras significa también culto a Apolo, ¿no? Oráculo de Delfos, ¿no? Ya vamos a ver por qué. En Delfos habitaba la Pitia, la Pitaida o Pitia, ¿no? Lo pítico es aquello que tiene que ver con las Pitias. Y Pitágoras es hijo de Pitia, digamos, ¿no? Entonces Pitágoras significa el hijo de Pitia, ¿no? Hola, Enzo, ¿recién te sumás? Entonces, Pitágoras puede significar la serpiente que habla, Pitón, Agoré, ¿sí? O puede significar hijo de Pitia, ¿no? Pitomai significa pudrir, o sea, aquello que se va pudriendo, en el sentido de que vieron que el cuerpo y el nombre es lo que fenece, ¿no? Lo que va, es lo que se va perdiendo, digamos, ¿no? Si tienen preguntas o algo, ahí al margen derecho hacen todas las preguntas que quieran. Con lo cual, Pitomai significa aquel en cuyo estado se está pudriendo todo el tiempo, porque lo único que no se pudre es el alma, pero el alma no tiene nombre, el que tiene nombre es la persona. Pintanomai significa informarse, aprender, el que se informa, el que aprende, siguiendo el ejemplo de lo que decía Heráclito, ¿no? Es un polímata, es el que sabe de todo, digamos, ¿no? Pero en una forma despectiva, lo dice Pitágoras, ¿no? El polímata. Vieron que hay gente que se informa de todo, pero no es especialista en nada. Bueno, esa es una visión negativa que tienen algunos griegos, ¿no? Bueno, ya les dije, Pitia significa pitonisa, Pitón, hijo de la diosa Gea, puede ser hijo de la diosa Gea, ¿no? Un pitón que habla. Pitágoras, aldeos y los judíos. Esto lo cuenta Heródoto, ¿no? Estuvo con los judíos, Pitágoras. De ahí que sacó el texto de Salomón, ¿no? El tiempo kiklos, el tiempo cíclico. Recuerden que para los griegos el tiempo es cíclico, al igual que para los hebreos, ¿no? El que va a fundar un tiempo lineal es San Agustín. Su maestro es Ferécides, que sostenía que el alma es inmortal. Y sostuvo que la creación del mundo se dio por tres divinidades, una trinidad ha creado el mundo, ¿no? Tuvo maestros asiáticos y egipcios. También estudió con brahmanes y con hebreos. Bueno, ya estamos viendo que es así, ¿no? Dice Heródoto, pues ellos, los egipcios, creen en Demeter y Dionisios, son árbitros y señores del más allá, y también fueron los primeros en sostener que el alma del hombre es inmortal, que cuando el cuerpo perece se introduce en otro animal que esté naciendo entonces. Quienes garantizan la verdad eran las musas en lo arcaico, ¿no? Memocine, la memoria, la verdad, recordar la historia, ¿no? Son las musas vienen de memocine, son las que nos hacen recordar nuestro pasado, ¿no? ¿Qué es lo que queremos olvidar para seguir viviendo? Eso Guille lo sabe. ¿Cuál es el correcto, el tiempo cíclico o el lineal? Bueno, si yo pudiera responder esa pregunta, algunos dicen que es una mezcla de los dos, es un tiempo espiralado, ¿no? Donde retornan ciertas estructuras, pero siempre con una cierta novedad, digamos, ¿no? O sea, la estructura de la historia es la misma, cambia el contenido. Entonces no es ni cíclico ni lineal, sino espiralado. Podría ser la que más aceptable es, ¿no? Pero bueno, Guille también sabe mucho del tema de la historia. Su tesis es sobre eso, digamos, sobre el tiempo. Así que bueno, si Guille te quiere responder ahí, yo leo la respuesta o la leemos ahí, ya está, digamos. Hay en este olvido, ¿no? En esta especie de olvido del pasado, de una especie de amnesia, de ahí anamnesis es desamnemnizarse, digamos. Yo traduciría más que recordar, anamnesis es desanemnizarse, digamos, ¿no? Sacarse la amnesia, digamos. Hay una especie de justicia ahistórica, ¿no? Una especie de metafísica de la presencia, ¿no? La justicia es un estar presente siempre en sí mismo, digamos, ¿no? Y Heidegger dice en el parágrafo 36 de Ser y Tiempo
usía estim parusía, ¿no? Como que el ser es presencia, ¿no? Y en la metafísica de la presencia, digamos, lo presente absorbe la presencia. Entonces se disuelve la latencia que tiene. No sé si está bien el audio, la imagen. Se disuelve la latencia que hay, o digamos, el futuro, ¿no? Esa tensión que vive el Dasein, digamos, ¿no? En principio le enseñaron todo a los hombres, los dioses, sino que ellos ejercen tensión por el olvido, y el futuro no ejerce su tensión porque no está, porque no hay, digamos. Es bien interesante esto, ¿no? Metafísica de la presencia es salir del tiempo para entrar en el espacio puro, ¿no? Digamos, sin diacronía, digamos. Metron Aristos, lo mejor es la medida, ¿no? Es decir, Metron Aristos, lo mejor es se miden las conductas, digamos, ¿no? Justicia proporcional. Yo veo mi imagen, así que por favor díganme si está todo bien. Bueno, uno de los que va de Conócete a ti mismo, ¿no? Noticias mentales, el kairos, el momento de Pitágoras, ¿no? Los 7 sabios. Tienen sabios, los pueblos tienen santos, los griegos tienen sabios. El que dijo eso es Nietzsche. Es una frase muy buena para entender cómo el culto a la razón ya aparece, ¿no?, en los griegos. Hay una libertad de pensamiento, no había rivalidad con los sacerdotes, pues estos hacían ceremonias y ritos, pero no dogmas. No habían textos sagrados, ¿no? Los sacerdotes no hacían los mitos, por lo tanto no había una teocracia, y eso fue el fundamento de por qué se pudo crear la filosofía en su aspecto formal en Grecia. ¿Me están siguiendo el hilo? Porque ahí Rebe me cuenta que se corta a veces la imagen y el audio, pero ¿se sigue el hilo de lo que estoy diciendo o necesitan que retome algo? Epiménides de Creta fue un chamán, y Terésides de Ciro fue teólogo, y los dos fueron compañeros y maestros, ¿no?, de Pitágoras. El mundo es un disco en el que flota en el agua, ¿no? Eso es lo que sostenía Tales, pero que vino de los egipcios. Entonces, de alguna manera, estos filósofos se van haciendo eco de todo eso, ¿no? Bueno, otra de las cosas que van a sostener todos, entre ellos Pitágoras, es Panta Pletheon, todo está lleno de dioses, ¿no? Todo es energía. Esto se llama el elosoísmo, ¿no? Y acá vamos a volver a nuestro texto con algunos fragmentos. Genófanes dice en Diels Krantz, fragmento B7, 21, ¿no? Dicen que también una vez que pasaba junto a un cachorro que era maltratado, se compadeció y dijo este verso: Cesa, no golpees, porque ciertamente es el alma de un amigo la que he reconocido al escucharla gritar. Heráclito dice: Polímathin nun egein u didaskei. La erudición no enseña a tener inteligencia. Esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Ustedes pueden leer mucho. De hecho, yo reniego con un amigo que lee todo el tiempo, pero cuando debate comete falacias todo el tiempo. O sea, saber mucho no es ser inteligente. Saber mucho tampoco es saber pensar.
Ustedes pueden leer mucho y no saber pensar. Alguien puede ser una biblioteca andante y no saber pensar. Leer mucho no te garantiza saber pensar ni ser inteligente. Entonces dice Heráclito, estos pitagóricos leen mucho pero no saben pensar. Dice, la erudición no enseña a tener inteligencia. En efecto, la habría enseñado a Hesíodo y Pitágoras, y también a Genófanes y a Hecateo. Heráclito dice, según Heráclito, es jefe de aquellos un varón que sabía extraordinariamente mucho. Era polímata. No. Que había adquirido una vasta riqueza de pensamiento y era experto especialmente. En efecto, siempre que lo deseaba con su pensamiento, fácilmente él veía cada una de todas las cosas que son en 10 y aún en 20 vidas. Pitágoras lo sabe en una vida. Ión de Quíos, 36 Niel Cranch, fragmento B2-4. Ión de Quíos, en los Triagmoi, afirma que él, esto es Pitágoras, habiendo compuesto algunos poemas, los atribuyó a Orfeo, enseñanza de Pitágoras en textos posteriores a Sócrates. Aristóteles, Metafísica, 13 al 19. Los pitagóricos, por cierto, han hablado igualmente de dos principios, pero añadieron lo siguiente, que es propio de ellos. Creyeron que lo limitado y lo ilimitado, o cualquier otra cosa, sino que lo ilimitado en sí y lo uno en sí son sustancia de las cosas de las que se predican, pero también que número es la sustancia de todas las cosas. Según Heráclito, ahí se tildó. Perfecto. Ya les digo. Según Heráclito, Pitágoras es jefe de charlatanes, digamos, ¿no? Es un bravucón, digamos. No es un bocón, le habla mucho, pero no entiende. Aristóteles, Metafísica 1, 185b, 2398a, 6 y 986a, renglón 15 al 21. Los pitagóricos, los primeros en haber tratado los conocimientos matemáticos, creyeron que los principios de ellos son por naturaleza los primeros, les parecía que llegan a ser. Más calidad de los números sería justo oportuno y de modo similar veían en los números las cualidades y las fe, puesto que les parecía que en las de ellos eran primeros que todo, en los números eran los elementos de toda una armonía y un número. Cuantas cosas en semejanzas tanto en los números y respecto del orden del universo, parece pues que ellos consideraban que el número y hábitos de los seres y que los elementados y que lo uno e impar y que el número es a partir de lo uno y como el cielo y la octava y las 4 números antes en el 4. Esto lo dice Platón en República 531 de renglón 6 al 9. Puede ser, dije, que tal como los ojos han sido fijados para la astronomía, así los oídos para el movimiento armónico, y estas dos sean ciencias humanas hermanas entre sí, la astronomía y la música, como afirman los pitagóricos, y nosotros
Glaucón, concedemos cuarta en el epitrito, la quinta en el hemiolito, la octava en el doble y la octava más la cuarta en una proporción polaplaciepímeres. Ya voy a investigar qué es esto, ¿no? Esta es la única oportunidad en la que Platón habla expresamente de los pitagóricos. Para el nombre de Pitágoras, véase la República 600b. Con motivo de la educación de los futuros guardianes de la ciudad y después de la famosa alegoría de la caverna, presenta Sócrates el ascenso hacia el conocimiento del bien a través de las diversas ciencias. Después de la astronomía pasa a la armonía, que armoniza el alma, ¿no? La música lo que hace para Pitágoras es armonizar el alma, una armonía. Una música armoniosa armoniza el alma. Una música desarmonizada perturba el alma, digamos, la contamina y la tuerce, digamos, ¿no? Con respecto a la cuarta, la quinta y la octava, eso parecería ser sonidos discordantes, ¿no? Sonidos concordantes. Bueno, con respecto al alma, Aristóteles en De Anima 407b 2732 dice: también otra opinión acerca del alma, para muchos referidas y